dejen de tirar plata. Chicos, los leo igual. Rodri dice, bueno, sobre eso Hayek, un poco parafraseando, decía, no es necesario que el origen de una institución haya sido justo para que su existencia actual sea beneficiosa. Postdata, viste lo de Villarruel, el problema de juntar cosas por sus similitudes ignorando las diferencias. El problema de la democracia es ese. Ese es el problema de la democracia. Yo prometí, y todavía no lo voy a hacer hoy porque no lo tengo armado, pero tengo dos argumentos que quiero dar en stream, que son, primero el de en contra de la democracia. Medio que lo di a entender porque lo tengo acá ese argumento, me está molestando mucho. En contra de la democracia es una forma de decir, en contra de la democracia como la fetichización de la democracia que hacemos acá en Argentina. A mí me irrita un poco, como que decimos, ¿por qué no lo hacemos todo democráticamente? Y lo cierto es que la democracia no es el sistema más democrático, por bizarro que suene. Lo que dice Hayek, yo lamentablemente no soy un gran lector de Hayek todavía, lo tengo ahí en mi lista, recién de los austríacos interactué más que nada con Mises. Pero me parece clave esa idea, boludo. Me parece clave esa idea. Un sistema actual, y es un poco eso. O sea, el sistema actual, si accedes a que es justo, no puedes venir a decirme vamos a hacerlo más justo metiéndole injusticia para corregir las injusticias pasadas. Nunca ningún sistema se implementa en un contexto en el cual decimos empezamos de cero la humanidad y vamos a usar estas reglas del juego. No, obviamente, cuando ponemos las reglas del juego va a haber gente que antes jugó con otras reglas y que va a tener otra clase de beneficios cuando arranque la carrera con estas nuevas reglas. Por supuesto, tenemos que estar muy atentos a que los que ponen las reglas sean las mínimas posibles, porque las reglas van a ser siempre de alguna forma una estrategia para tratar de preservar cierto orden. Si los que traten de poner las reglas van a estar tratando de preservar esas iniquidades o injusticias que los pusieron en una posición ventajosa en primer lugar, ¿no? Mi respuesta a eso es más bien que las reglas deberían ser minimizadas, ¿sí? Todo lo que le deleguemos a esa clase de reglamento debería ser lo menos posible, porque es susceptible de corrupción y es susceptible de esa clase de problemas. Si el capitalismo no es perfecto, pero es mucho mejor que la alternativa, ¿pensás que por medio de la tecnología realmente se llegará a un sistema mejor donde dejen de quejarse de la desigualdad, salario universal, cripto? Qué buen planteo. Es una fantasía común, y es una fantasía común que generalmente tiene que ver o por lo menos viene con el corolario de, che, ¿vos crees que con la inteligencia artificial ahora vamos a poder hacer un gobierno mejor? O sea, muchas veces incluso, y hay un caso, el caso chileno, no sé si lo escucharon mencionar, creo que lo mencioné en algún stream, hay un caso, no recuerdo cómo se llama, es cripto algo. A ver si lo encuentro entre mis notas. Dame un segundo. Porque se los quiero mencionar para que lo puedan googlear porque es re interesante. CyberSyn, no es cripto, CyberSyn. Es un proyecto chileno para hacer una especie de cibersocialismo. Project CyberSyn. Bajo Allende. Es muy interesante la historia de esto y hubo algunas personas. Creo que estuvo Wiener, ¿no? No, estuvo Beer, que es un teórico de cibernética y cosas así. Pero era una especie de proyecto para hacer una especie de planificación central utilizando tecnología, ¿no? Básicamente es esa fantasía de los comunistas, los socialistas, que es como, bueno, pero ahora tenemos suficiente tecnología para planificar de forma centralizada. Lo cierto es que no tenés suficiente tecnología, y si la tuvieras replicarías exactamente, para mí, el orden manifestado por las decisiones de las personas, a menos que vulneres o que alteres el estado de la asignación de derecho de propiedad o alguna otra cosa así, pero eso no es hablar de un sistema de planificación centralizada, sino de básicamente cambiar las reglas según las cuales consideramos que una decisión es tomada por un individuo de forma libre y demás, ¿no? Es decir, la idea de que vos mediante la tecnología podés de alguna forma asignar mejor los recursos, para mí es falopa, porque los recursos solamente se asignan en la medida en que los consumidores manifiestan sus preferencias, no lo que dicen, ¿no? Imaginemos, por ejemplo, para dar un ejemplo de juguete, que vos querés de forma centralizada planificar la producción de pan. Vamos a producir una cantidad planificada de pan. Y el gobierno dice, no quiero que falte nunca pan, vamos a producir una cantidad específica de pan todos los días. ¿Qué vas a tener que hacer si querés, de hecho, respetar la voluntad de los consumidores? Y vas a tener que poner a un montón de personas que vayan todos los días a golpear la puerta a las personas y preguntarles si quieren pan, boludo. Y es más, como las preferencias se manifiestan con la acción, no con el decir, porque mucha gente dice yo quiero, pero después capaz que no quieren, cambian de opinión. Entonces tiene que ser muy cercana la decisión a la consumación de ese evento de compra, ¿no? Entonces básicamente tenés que mandar a alguien, no podés ir con el pan bajo el brazo, como de quien dice, porque si vas con el pan bajo el brazo ya produjiste una cantidad y estamos hablando de planear la cantidad de pan que vamos a producir. Tendrías que mandar a alguien a preguntarles en el momento exacto, y esas personas tendrían que casarse, comprometerse a comprar el pan horas antes, por lo menos, para que se produzca el pan, ¿no? Para darle tiempo al gobierno de que produzca el pan, y después tendría que ir alguien a darles el pan y a recibir el dinero. A medida que vos te vas acercando más y más a lidiar con los problemas
de esa clase de sistema, te vas a dar cuenta de que lo que estás tratando de hacer es replicar exactamente el fenómeno que ya se da espontáneamente, que es las personas cuando quieren pan van a la panadería. Entonces, planificar centradamente, si querés respetar las decisiones de los consumidores, vas a terminar rehaciendo el sistema que ya existe, porque esa es la forma en la cual las decisiones de los consumidores se manifiestan. Y si no, o vas a hacer mucho pan o vas a hacer muy poco, ¿sí? O vas a errar por demasiada cantidad o vas a errar por falta de pan. Pero en cualquiera de los casos vas a estar alcanzando un resultado más ineficiente, o vas a gastar una enorme cantidad de recursos en replicar exactamente el sistema que ya los agentes creaban, que era: si quiero pan voy a la panadería. Qué difícil es ser panadero, dice Gerardo. Ni siquiera factura, sino pan. ¡Oh, Dios mío, no lo había pensado! Que eso destrozaba completamente mi táctica. Uno de los problemas de estos enfoques comunistas es que piensan en suplir las necesidades, pero las personas no solo necesitamos suplir necesidades, incluso a veces preferimos suplir algo que no es una necesidad sobre algo que sí lo es. Ningún sistema puede decidir sobre una persona con libre albedrío mejor que esa misma persona. Y bueno, ahí está la cuestión, perro, esa es la cuestión. Yo recuerdo cuando discutía con gente de izquierdas, pasaba muchas veces que de alguna u otra forma te devolvían al debate sobre el valor trabajo. En realidad, no sobre el valor trabajo, sino sobre la valoración objetiva de las cosas, que es una especie de forma de imponerle tu valoración subjetiva a los demás y decir que es la valoración objetiva de las cosas. Entonces, estas personas me decían, tendríamos que cerrarnos al mundo, y creo que lo mencioné ya en el stream alguna vez este ejemplo, pero me decían, tendríamos que cerrarnos al mundo y consumir lo que producimos acá. Y yo decía, bueno, pero hay cosas que acá no se producen, yo quiero una compu, porque quiero ser programador y me interesa tener una compu, soy un gordito compu. Me decían, bueno, pero eso no es esencial, eso no es una necesidad. Necesidad es pan, agua y cosas así. ¿Me explico? El bigotudo, el chabón ese que era bigotudo, lo recuerdo con cariño, era un buen tipo, pero era un bigotudo. Tenía bigote, perro, ¿qué crees que haga? Yo no decidí que tuviera un sensual bigote. El chabón era un hombre grande que creía que las necesidades tenían una forma específica que él conocía como esencial, y es eso lo que le quería imponer a los demás. Es la pelotudez del sentido común, de nuevo estamos hablando básicamente, ¿no? Siempre el sentido común es mi sentido, mi extrapolación de lo que es bueno o lo que es malo al resto, y le pongo el nombre de, oh, esto es universal. No es universal, chabón, es particular, siempre es particular. ¿Le tocaste el bigote? Sí, un poquitito porque mientras le hacía el orto no llegaba. Creo que tengo síndrome de Estocolmo sobre la democracia. Es justo que la mayoría que quiere ser esclavo deba esclavizar a la minoría que quiere ser libre. Por otro lado, me parece una opción cómoda la democracia moderna, sentirme representado sin ser parte de nada. Boludo, ¿cuál es el objetivo de la democracia? Esta democracia no sirve. ¿Cuál es el objetivo de la democracia? Pensalo un toque. El objetivo de la democracia es resolver aquellas decisiones que tenemos que tomar sí o sí de forma común. ¿Por qué no decidimos democráticamente qué vamos a pensar? Y porque qué pensás vos a mí me tiene sin cuidado, no me afecta para nada, no es algo que me incumba a mí, es algo que vos podés resolver en tu fuero interno, en el dominio de tu conciencia. Vos pensás lo que se te ocurra, dejá de pensar en pijas, boludo, pará un poco. Buena poronga igual pensaste, bien, la tenías en el calle cerebral. Yo sé que pensaste en una pija, y una buena pija, no una pija cualquiera, una pija específica, era una pija en particular, tiene nombre y apellido esa pija, yo te conozco, pensé en la tuya. Pero en la original democracia no todos votaban porque se creía que había personas que no estaban preparadas para tomar decisiones que afectaran a todos por igual. En esta también, boludo. Los pibes no votan, los perros no votan, los extranjeros naturalizados no votan. Mi abuela no vota. Murió mi abuela. ¿Qué le respondiste al bigotudo al final? Ah, me distraje hablando de eso. No, me quedé como descontento con su respuesta, porque yo era zurdo en ese momento. Pero no me satisfacía la idea de un chabón random va a decidir que es una necesidad esencial, y si para mí es esencial importar dildos de Bélgica, importar las belgas de Bélgica, es una necesidad esencial, viejo. Las necesidades son subjetivas. Esa era la cuestión en la cual no nos poníamos de acuerdo. Que las necesidades son subjetivas, ¿sí? Las preferencias son subjetivas y como tales solamente se manifiestan en el dominio de la conciencia de los demás y en el accionar de los demás. Las preferencias. Entonces, cuando, de vuelta volviendo a comunidad organizada, ya que lo estuve leyendo estos días, cuando te hablan de el individuo tiene que pensar en el bien común, en realidad te están diciendo el individuo tiene que pensar en esta cosa que yo considero personalmente que es el bien común y que debería ser imponer a todos los demás. Y ahí estamos hablando. Y ahí queda claro. Pasa que si lo decís con nombre y apellido, el argumento queda bastante bizarro, porque es básicamente, no, yo quiero que todos piensen en las cosas que a mí me parece que son buenas. ¿Entendés? Pero para votar, ¿por qué no generamos un examen que demuestre que la persona está preparada tanto física como psicológicamente para tomar decisiones importantes? ¿Quién define cuál es el examen? ¿Cuál es la vara? Ya se ha intentado eso, ¿eh? Primero que yo reconozco que los seres humanos tienen algo especial. Los seres humanos, en tantos seres humanos. Y segundo, que el problema con esa clase de soluciones, ya lo hemos hablado en el pasado, ¿no? El problema con esa clase de soluciones es que el gobierno de los mejores siempre se convierte en el gobierno de nosotros, los mejores.
¿sí? El gobierno de los mejores siempre se convierte en el gobierno de este grupo selecto que yo considero que es mejor, ya sea que uno mismo sea parte de ese grupo o que uno mismo se siente en potestad de poder designar a quienes son los mejores. Entonces vas a encontrar que hay gente que inevitablemente va a intentar imponerle a los demás su visión de qué es lo que es ser mejor, qué es lo que es estar capacitado. Es muy raro que una persona venga y ponga una vara, por ejemplo, que lo excluya a él mismo, ¿no? Deberían votar en la democracia solamente aquellos que sepan de estas cosas que yo particularmente resulto saber, o aquellos que yo considero, por las cosas que yo sé, que son los que saben lo suficiente para votar. ¿Me explico? O bien sos vos de los mejores, o bien sos vos aquel que es el demiurgo que tiene la capacidad de definir en la realidad quiénes son aquellos que son los mejores y que por ende deberían tener el privilegio del voto. Como los que lo van a implementar son monitos como nosotros, no confío en que esos monitos lleguen a una conclusión muy superior a la que llegamos nosotros como monitos votando todos. Esta democracia no sirve. Creo que el core del problema es por qué la gente se siente defraudada por meter un papel en una caja. Estamos objetivando a un político, le ponemos cualidades que creemos importantes para nosotros y lo transferimos a un papel en una caja. Bueno, el problema de la democracia es precisamente... Bueno, uno de los principales problemas es ese, que es un proceso de compresión. Inevitablemente va a haber decisiones que va a tomar... Bueno, lo voy a tratar de hacer el argumento. Estoy danzando en torno a ese argumento hace 15 minutos. Cada vez que viene alguien a decir esto lo podemos resolver, ¿por qué no lo hacemos democráticamente? O cuando viene alguien y te dice los impuestos no son impuestos porque han sido decididos democráticamente. Esa clase de argumentos a mí siempre me dejan como recalculando, me dejan pedaleando, porque es como precisamente cosas como, por ejemplo, donar a tal o cual caridad debería ser decidido democráticamente, que es una forma también de decir por proxy lo mismo, ¿no? Los impuestos en realidad se deciden democráticamente, así que no son impuestos y qué sé yo. Votemos en asamblea. A ver, el sistema democrático no es el sistema más democrático posible para tomar decisiones. Y debería ser reservado solamente para aquellos casos extremos en los cuales las decisiones sí o sí las tenga que tomar un representante, sí o sí, por ejemplo, impacten a más de una persona. Y deberían ser tomadas las decisiones con el sistema democrático lo más cerca posible del área de impacto de esas decisiones. Eso se llama principio de solidaridad, que es lo que usan, por ejemplo, en la Unión Europea para justificar que las decisiones, si las puede resolver un país, las resuelve el país para no afectar a su soberanía y demás. Entonces, la gente que viene a decirte esta decisión, ¿no? Este impuesto o esta decisión, no sé, esta decisión no es impuesta, no es el resultado de una imposición o un capricho de un gobernante, porque ese gobernante tiene la legitimidad del voto, en cierta forma... De abajo hacia arriba, federalismo posta. Exacto, ese es la resolución del argumento, es ese en realidad. La gente esa te está diciendo básicamente esto, te está diciendo bancátela, perro, porque cuando yo digo, che, no me gusta que el político venga y haga lo que se le cante el orto con mi guita, por ejemplo, y que el político haga esto de los préstamos preaprobados que hablábamos la otra vez. Y yo decía, pero no puede ser que el político pueda agarrar y hacer campaña con mi guita, ¿no? Y agarrar y tomar esta decisión random, haciendo una inversión tal vez a una pyme o a alguna empresa, a algún amigo, porque se le ocurre de forma caprichosa. Y me dicen, no, esa decisión no es random, porque esa decisión obtiene su legitimidad del hecho de que ese mandatario fue elegido mediante el proceso democrático. Lo que vos estás diciendo es, imaginemos que tenemos un mandatario que toma una serie de decisiones a lo largo de su mandato, cada uno de estos segmentos es un año, y vos decís, ese mandatario toma 3 decisiones a lo largo del año, y yo te digo, che, pero esta decisión no me gusta, y vos me decís, bueno, bancátela porque esa decisión fue legitimada por el voto, ¿sí? Es decir, que cada una de estas decisiones que toma el mandatario o el representante, de alguna forma recibe legitimidad prorrateada del acto de legitimación, porque si no estaríamos hablando de una tiranía. Si no hubiera una instancia de legitimación voluntaria, ya no sería una democracia, sería simplemente una tiranía, sería simplemente un chabón agarrar el poder y hacer lo que se le canta el orto, ¿no? Entonces uno dice, no, esto no es una tiranía porque ese mandatario fue elegido por el voto. Ahora, mi argumento en contra de eso es, sí, estamos de acuerdo, compartimos entonces los dos el valor, la valoración de que lo importante, lo noble de este sistema es que una persona o que las personas afectadas por esa decisión en algún momento dieron su consentimiento. Entonces lo que los dos estamos de acuerdo que es bueno de este sistema y lo que lo diferencia de la tiranía es el hecho de que una persona toma la decisión, que está legitimado mediante el voto. Por eso es demos kratos, ¿verdad? Entonces lo que yo digo es que si los dos estamos de acuerdo en que las decisiones del mandatario están legitimadas y son buenas porque han sido legitimadas por el voto en alguna instancia, los dos vamos a estar de acuerdo en maximizar la cantidad de democracia, la cantidad de elecciones disponibles, porque, insisto, los dos estamos de acuerdo en que lo valioso del sistema es esto, el hecho de que en algún momento se legitima voluntariamente mediante la elección libre de una persona o de los votantes. Entonces vamos a estar de acuerdo en que si en esta serie de 3 decisiones, ¿no? Cada una de estas decisiones
por decirlo así, recibe un tercio de la información, es decir, recibe un tercio del voto, ¿no? Si yo te digo, esta decisión no me gusta que la tome el político porque la puedo tomar yo directamente, que vos me digas, no, esa decisión, bancátela porque fue legitimada por el proceso democrático, no es un argumento en contra de eso, porque si vos me estás diciendo esto, estás concediendo que el proceso democrático obtiene su valor de la legitimación mediante la elección libre. Entonces yo lo que te estoy diciendo es, no, viejo, lo que yo quiero es que vos saques esa elección de la bolsa de decisiones que yo compro cuando voto a un político, ¿sí? La saques, la puta madre, la saques del medio, vamos a simplemente sobreescribirlo, y me dejes a mí tomar esa decisión por mi cuenta. Entonces el sistema en su conjunto va a tener 2 votos en lugar de 1 y cada una de estas decisiones va a tener medio voto, por así decir. Cuando digo medio voto me refiero a que el riesgo de que haya una diferencia entre mi elección y la elección del representante, ¿sí? se aumenta cada vez que agregas una decisión a ese conjunto de decisiones que compras con el representante, ¿sí? No es literalmente que medio voto en esta decisión, sino que si vos tenés un mandatario y ese mandatario solamente va a tomar una decisión, la representación es directa, entonces el riesgo de que haya diferencia, de que haya riesgo moral entre lo que el mandatario hace y lo que vos querés que haga es cero. A medida que vos incrementas la cantidad de decisiones que va a tomar en representación tuya el mandatario, aumenta el riesgo de que haya diferencias entre lo que vos querías que hiciera y lo que hizo, ¿sí? Entonces cada vez que vos agregás una decisión, ese paquete de decisiones que compras con el mandatario o representante, estás agregando riesgo, ¿sí? El riesgo de que haya una diferencia. Entonces nuestro interés de las personas que valoran la democracia, en tanto sistema legitimado por el voto, por la decisión de las personas, debería ser de nuestro interés que minimicemos lo más posible la cantidad de decisiones que se toman mediante el sistema democrático y que todas las decisiones que puedan tomar los individuos las tomen los individuos, ¿sí? Que acá, en este caso, habría un voto asignado a esta decisión porque yo tomo esta decisión de forma directa y el mandatario toma estas otras 2 decisiones. La ventaja también colateral de esto es que el mandatario va a estar tomando la decisión, estas 2 decisiones va a estar tomándolas con mayor atención, por así decirlo. O sea, el mandatario se puede abocar a aquellas decisiones que son realmente importantes, que son realmente, tienen que sí o sí ser delegadas al representante. ¿Me explico? Descentralización, exacto. Siempre que se pueda descentralizar, porque estamos de acuerdo en que el voto, la decisión libre de individuos es lo valioso del sistema democrático. Entonces, siempre que podamos decir esta decisión, no necesitas indispensablemente tomarla como nación, sería caro, sería valioso para todos nosotros que la tomes como individuo. Y si no la podés tomar como individuo, el salto inmediato no debería ser vamos a tomarlo como gobierno nacional. Debería ser, bueno, ¿cuál es el nivel más lejano, el nivel menos lejano disponible para tomar esa decisión? Por ejemplo, ¿no? Hacíamos antes el ejemplo del pensamiento, ¿no? Si vos vas a pensar en algo, ¿no? Vos estás acá, este sos vos, este sos vos, hola, salúdenlo, que acá está. Y vas a pensar en algo, yo digo, piensen en un animal, ahora ustedes, piensen en un animal. El animal en el que ustedes pensaron, ¿sí? El animal en el que ustedes pensaron, a mí me tiene sin cuidado porque es una decisión totalmente privada suya. Si vos pensaste en un burro con una pija grande, bueno, lo lamento, qué sé yo. No tiene sentido, por ende, que nosotros digamos vamos a votar para ver en qué animal piensa cada uno de nosotros. Imaginen que nosotros fuéramos la democracia. No tiene sentido que nosotros le deleguemos al conjunto esta decisión que es privada y que solamente afecta a este individuo. Si vos, en cambio, yo te digo, tenés que elegir qué vas a mirar en la tele con tu familia, asumiendo que hay una sola tele y que sí o sí tienen que ponerse todos a mirar la tele a la noche, que no es lo mejor, pero imagínate que todos se ponen a mirar la tele, y esto es una tele, créeme, te juro que es una tele, es medio la tele de los Simpsons. Ahí está, más o menos así es una tele, ¿no? Y tenés 2 personas en tu familia, o vamos a decir que hay 3 personas en la familia. Si esas 3 personas tienen que mirar la tele es una decisión que inevitablemente, que tremenda tele tenían, ¿no? Inevitablemente esa decisión, ¿sí? La tienen que tomar en conjunto. ¿Por qué? Porque no podés decidir partir la pantalla en 3. O tal vez sí, pero los parlantes probablemente sea inentendible lo que vean. ¿Me explico? ¿Qué deciden estas 3 personas mirar en la tele? Es una decisión que inevitablemente es indivisible, afecta a los 3 y entonces se puede tomar en su conjunto. Pero eso no es un argumento para tomarlo con, por ejemplo, los vecinos. No tiene sentido que a nivel barrial decidamos que miramos en la tele. Tiene sentido que lo decidan ¿quiénes? Aquellas personas que van a ser inevitablemente afectadas por esa decisión, ¿sí? Si vos agregás a los vecinos a esa decisión, los vecinos que están en su casa con su propia tele deciden qué vas a mirar vos en la tele, ¿no? Ahí están chusmas mirando. Oh, mirá vos. Es medio raro el vecino, pero bueno, están ahí y ellos votan en qué mirás vos en la tele. Eso sería totalmente bizarro y contraproducente. ¿Por qué? Y porque habría un acto de compresión mayor. Cada una de estas personas es un voto binario sobre qué van a ver en la tele. Es 1, 0 o 1, ¿verdad? Cada uno de estos es un dato, es un bit. Y cuando vos agregás más gente, la compresión va a ser mayor, porque imagínate que son 3 personas y 2 personas quieren ver algo y una persona quiere ver otro. Perdés un tercio de la información. Si vos tenés en realidad a los vecinos también incluidos en esa decisión, ¿no? Y tenés, no sé, 2 vecinos que viven al lado, ahora tenés 5 bits que van a estar siendo comprimidos en un solo bit, que es que ponemos en la tele esta noche en conjunto estas 5 personas. Entonces si son 3 contra 5, si son 3 contra 2 o qué sé yo, va a haber mayores niveles de compresión. Imagínate que son 3 contra 2, en ese caso ganás 3 de información, pero sobre el total perdiste 2 de información, o sea, perdiste una proporción mayor de información. ¿Me explicó? El punto es que las decisiones deberían estar lo más cerca posible de las personas que son afectadas por esas decisiones. Un ejemplo de una decisión que sí o
o sí tenemos que tomar con el sistema democrático en la medida en que aceptemos que seguimos siendo un Estado-nación es si vamos o no a la guerra. Si vamos o no a la guerra con los chilenos, es una decisión que tenemos que tomar en su conjunto, porque no puede ser que vos estés en guerra con Chile y el vecino no, porque las bombas van a caer sobre los dos. ¿Me explico? Entonces, como sociedad estamos necesariamente acoplados sobre decisiones, por ejemplo, sobre defensa nacional. Esa clase de decisiones tiene sentido, insisto, en la medida en que comprendamos que seguimos siendo un Estado-nación y que el efecto de esa guerra, las otras naciones no van a entender como una nación y van a tirarnos las bombas todos juntos, ¿sí? Tiene sentido que esa decisión indivisiblemente la tomemos todos juntos. Lo que no tiene sentido es que tomes decisiones que no afectan a más de un grupo de personas específico, lo tomen en conjunto, ¿no? ¿Por qué? Porque si vos tenés, por ejemplo, ¿qué vamos a mirar en la tele? En mi casa, acá, en el centro de la decisión, y tenés mi familia en este primer aro, y después tenés mi vecindario, y después tenés mi provincia, y después tenés mi nación, ¿no? ¿Por qué mierda tiene sentido que las personas que están acá en otra provincia o en un rincón remoto de otra provincia decidan qué carajo voy a ver yo en la tele? No tiene sentido. No son impactados por esa decisión y probablemente van a simplemente tratar de, con desinterés, controlar mi pensamiento, controlar mis gustos. Y esto que suena muy bizarro, como jaja, obviamente nadie va a decidir qué vemos en la tele. Bueno, muchachos, pero tenemos un canal que se llama la TV Pública acá en Argentina, ¿sí? Con el cual estamos decidiendo destinar recursos a pasar una cosa en la tele. Esa es una decisión que pueden tomar los individuos con su bolsillo, con su control remoto. Pueden votar sobre qué quieren ver en la tele. ¿Por qué sometemos al proceso democrático votar sobre algo tan trivial e independiente y descentralizado como qué pasan en la tele? No debería ser sometido al proceso electoral. Es ineficiente, es costoso y además ejerce una enorme cantidad de compresión. ¿Por qué digo que ejerce compresión? Y voy a ser claro con este punto por las dudas. Porque cuando vos votás por un mandatario, en la medida en que estás en un proceso democrático representativo, ¿sí? En la medida en que el mandatario vos lo votás para que tome una serie de decisiones en tu representación y no una decisión sola, como decíamos antes, eso va a significar compresión. Vos vas a votar por un mandatario emitiendo un voto por un canal que solamente acepta un bit a la vez, ¿sí? Un dato, ¿sí? Una unidad de información. Sin embargo, ese mandatario va a tomar una enorme cantidad de decisiones. Cuando vos votás por un mandatario, vos tenés en tu cabeza una bolsa de decisiones y hay algunas decisiones, no vamos a decir 1, 0, 1, son decisiones que vos estás de acuerdo y vamos a decir que 1 y 0 son decisiones que no estás de acuerdo con el mandatario. Y el mandatario también tiene una plataforma electoral y estamos asumiendo información perfecta, que no es el caso. Los mandatarios tienen todo el incentivo del mundo a mentirte y decirte lo que vos quieras escuchar para que lo votes. ¿Por qué? Porque en el sistema democrático es perfectamente aceptable y normal que los mandatarios mientan, ¿sí? Eso es otro problema que tiene que ver con ruido en el canal, pero acá solamente estoy hablando de compresión. Cuando vos votás a un mandatario, generalmente tiene que ver con que la proporción de decisiones expresas por el mandatario, ¿sí? Te da un balance positivo, ¿sí? O sea, vos decís, bueno, 3 de 5 posiciones que tiene este mandatario me parece que coinciden con mis valores, entonces lo voy a votar. Y cuando lo votás, emitís un voto y ese voto es un voto binario, es un 1 o un 0. Entonces, fíjate que ya por virtud de solo haber sometido al proceso democrático esta decisión, el mandatario no tiene acceso siquiera a la información. El mandatario recibe un 1 o un 0, no recibe una tabla de decisiones con las cuales vos estás de acuerdo y con las cuales no estás de acuerdo. ¿Me explicó? Entonces, al ser un proceso de compresión con pérdida, un proceso de compresión lossy, puede darse tranquilamente que el mandatario proceda, después de que vos lo votaste positivamente y dice, bueno, me dieron el poder, puede darse que proceda a tomar, no sé, 2 decisiones con las cuales vos estás de acuerdo y 2 decisiones con las cuales vos no estás de acuerdo. ¿Y qué pasa? El sistema te admite feedback. El feedback es lento. El loop de feedback del sistema democrático es extremadamente lento. Por ejemplo, ahora vienen las elecciones legislativas. En las elecciones legislativas nosotros le podemos manifestar al presidente actual, al gobierno actual, si queremos darle más herramientas para que sigan haciendo las cosas que están haciendo o quitarles herramientas. ¿Cuál es el problema con eso? Tenés exactamente el mismo problema que es la compresión de esa información. Vos vas a votar de vuelta y capaz que cuando votás de vuelta por este mandatario, imagínate que vos decís, me parece que Miller está haciendo algunas cosas bien. Vos ves este pool de decisiones y decís, estas 2 cosas me gustaron, estas 2 cosas no me gustaron. Me gustaría que Miller siguiera tomando estas decisiones y modificase estas decisiones, invirtiera estos bits. ¿Cuál es el problema? El problema es exactamente el mismo. Vos tenés un canal que solamente admite un bit de información. Entonces vos a Miller le vas a emitir nuevamente un bit de información, ¿sí? Un 0 o un 1. Y cuando recibe un 0 y un 1, el problema es que nuevamente tenés el riesgo moral de que Miller no tiene forma de saber si vos le estás diciendo bien ahí, seguí con esto o bien ahí, seguí con esto. Y es perfectamente posible y de hecho es frecuente que Miller, el gobernante de turno, diga, bueno, la gente me dio su voto, entonces quiere que siga haciendo lo que estaba haciendo. O puede ser que diga, la gente no me dio su voto porque considera que debería hacer esta otra cosa que no hice. Entonces es perfectamente posible que al contrario Miller proceda a invertir estos 2 bits y dejarte a vos totalmente cogido a la espera de las próximas elecciones para poder manifestar de nuevo que no, le erraste. Me refería a las otras 2 decisiones que quería que tomases. Cuando vos agregás más gente, esto es una democracia 1 a 1. Entonces la compresión acá es a lo largo del tiempo. Vos votás en el día 1, ¿sí? Es la línea de tiempo que les dibujé antes, ¿no? Vos votás en el día 1 acá y esa votación, digamos, prorratea legitimidad a un montón de decisiones que se toman. La cantidad de decisiones es arbitraria. En la realidad tampoco tenés información
información perfecta y aún más en la realidad los agentes del otro lado de la ecuación, los políticos, están incentivados a mentirte, a decirte exactamente lo que le digan las encuestas que querés escuchar y después hacer otra cosa. ¿Por qué? Porque el loop de feedback negativo que recibe un político cuando hace cosas que no prometió es muy débil, ¿sí? Y eso creo que no es un bug, es un feature del sistema que a los políticos les conviene no tener que pagar cuando no hacen las cosas como que dijeron que iban a hacer. Hoy día un político, como hizo Carlos Menem, es el ejemplo más común en Argentina, que fue un político que vino diciendo revolución productiva, vino diciendo vino con un discurso súper peronista y se infiltró, por así decir, dentro del peronismo e hizo otra cosa totalmente distinta. No digo que esté mal o bien lo que hizo, me chupo un huevo de esa discusión ahora mismo, pero lo que voy es que es perfectamente posible y de hecho es increíblemente frecuente que los políticos digan otras cosas de las que van a hacer, ¿sí? En este ejemplo, con información perfecta igualmente falla, pero falla más aún en la realidad. Es todavía peor la realidad. A lo que iba es que si vos agregás más gente a este canal de información, vos agregás más gente a este proceso, el problema es todavía peor. ¿Por qué es peor? Porque vos tenés una bolsa de decisiones con las cuales vos estás de acuerdo. Voy a resetear las decisiones, voy a poner simplemente un 1 y un 0, porque no quiero ir a copiar y pegar todo eso que estaba arriba, ¿no? Y la persona de al lado puede tranquilamente tener, bueno, vamos a hacer la persona esa puede tener exactamente el contrario en cuanto a sus decisiones. Puede tranquilamente ser que vos y otra persona agreguen más ruido al canal. No en realidad agreguen ruido, que tengan mismatch en sentido horizontal. Yo estaba hablando a lo largo del tiempo, había compresión. También hay compresión en el espacio, es decir, que muchas personas pueden votar al mismo político por razones totalmente opuestas. Y capaz que los dos votan al político y el político ahora tiene una disyuntiva, que es que este me votó por la mitad de las decisiones, por esta mitad de las decisiones, este me votó por esta otra mitad, o viceversa, ¿no? Como sea. Pero a lo que voy es que al agregar más gente a ese proceso lo haces más difícil todavía, más complejo. El canal de información no es tan limitado porque ambas partes no se comunican solo con el voto, sino que a la par del voto hay otros canales duplex de info, por ejemplo las noticias en la calle, los mercados, las encuestas, etcétera. El problema obvio es que todas no son tan estáticas como querríamos. Bueno, primero que no son binding, ¿sí? Y segundo que justamente el hecho de que la gente, ese es el problema por el cual vemos que la gente sale a la calle, ¿no? La gente pierde las elecciones y sin embargo sale a la calle a gritar y a hacer quilombo. ¿Por qué? Porque eso te está indicando que justamente el proceso democrático comprime, ¿sí? Además, comprime porque cuando gana uno, el 51% se coge al otro 49%. Acá estamos hablando de todas las personas que lo votan. Incluso dentro de los mismos votantes del político hay compresión y hay riesgo de diferencias, ¿no? Internas. Pero incluso imagínate las personas que estos dos votaron por este chabón y hay un tercero que no está de acuerdo con nada. Ese tercero que no está de acuerdo con nada, también estás perdiendo dos de las preferencias. ¿Me explico? Entonces, y a este directamente se lo cancela. En realidad, en la mayoría de las democracias modernas hay representación parcial, ¿sí? Pero la representación parcial me la paso por los huevos porque el que tiene la mayoría gana y totaliza. Es una totalización. Entonces vos agarrás y decís, bueno, está bien, tengo o no tengo los votos, me chupa un huevo, ¿no? 51% gana. El hecho de que existan canales alternativos, canales out of band de comunicación, por ejemplo, la insatisfacción de estas personas que quedan afuera, tiene que ver justamente con que el proceso democrático es ineficiente y comprime. Y la solución no es más Estado, la solución es menos Estado. La solución es minimizar lo más posible las decisiones que metemos en esta bolsa de decisiones, ¿sí? Porque mientras más decisiones metes en esta bolsa, más se acrecienta el problema. Más riesgo tenés de arbitrariedades, más riesgo tenés de que haya diferencias dentro de los mismos votantes, más riesgo tenés de que haya diferencias entre los no votantes y los votantes. Sí, pero ni siquiera el voto es binding porque porque el que gana una vez con el poder no tiene obligación de cumplir ninguna de sus promesas. Exactamente. Eso también es otro punto que yo lo dejé un poco de lado, pero nosotros decimos la democracia adquiere su valor, y yo lo concedí medio como premisa, ¿no? La democracia adquiere su valor de que el voto, ¿no? Democracia, gracia, igual elección. Y no solo elección, sino elección libre, ¿no? Porque nadie diría que una democracia es democrática si las personas van a punta de pistola a votar. ¿Qué significa que una elección sea libre? Bueno, en términos generales diríamos que no tiene coerción o engaño. En el caso de la coerción, la mayoría de las democracias modernas hacen un trabajo bastante bueno. La mayoría de las personas no están coercionadas para votar. En el caso del engaño es como medio. Este podríamos decir que sí y este podríamos decir que más o menos. ¿Por qué? Porque porque el sistema democrático no tiene mecanismos para mí suficientemente fuertes para hacer deterrencia de las decisiones, de las mentiras, digamos, del político. Y cuando vos decís, vamos a votar más, vamos a agregar instancias de voto, ¿no? Porque uno puede decir, bueno, pero es verdad, votamos solamente una vez cada 2 años, ponele, agreguemos más democracia. Bueno, cuando pase eso te vas a dar cuenta que te pasa lo mismo que pasó con los panes en el ejemplo anterior, que es votás cada 1 año, votás cada 6 meses, votás cada 3 meses, y cuando te querés dar cuenta estás replicando literalmente el voto que cada uno de nosotros hace con su bolsillo en cada momento, con sus decisiones.
Es decir, si la gente vota cada decisión del representante no terminaría produciendo populismo ad infinitum. A eso me refería con lo de las jubilaciones. El problema es que si vamos a votar y decidir en conjunto sobre recursos de otras personas, vas a tener un problema, que es que vas a replicar literalmente porque si todos votásemos, ¿no? sobre el tema de las jubilaciones, pero cada uno de nuestros votos representase una asignación de recursos de cada uno de nosotros, ¿no? Básicamente estás diciendo, che, paso la gorra. Creo que Suiza aplica un modelo de democracia semidirecta. Creo que esto sería una democracia directa total, pero para tener algo así la población debería ser altamente formada. ¿Cómo armás un plan a largo plazo? No, el chiste, y porque te dicen eso, y es como, no, el chiste es que si vos, ¿a qué te referís con más democracia? O sea, podés agregar más democracia. Yo voy a estar de acuerdo en agregar más democracia en esas decisiones que son indivisibles, ¿no? Aquellas decisiones como la defensa nacional que sí o sí las tenés que tomar como Estado-nación. Pero mi punto es que deberías reducir lo más posible las decisiones que necesitas tomar mediante el proceso democrático por las cuestiones que enunciamos hace un momento, ¿no? Porque cada vez que vos agregas una decisión ahí, incrementás el riesgo moral, incrementás la compresión que ejercés sobre la bolsa de decisiones, le estás pagando al mandatario por tomar decisiones que podrías tomar directamente vos. Son un montón de problemas que tienen que ver con que el sistema democrático de alguna forma acá en Argentina se hace una fetichización de la democracia que creo yo que tiene que ver con el hecho de que tuvimos una dictadura terrible de 76 al 80 y 88, 83. Y la primavera de la democracia nos dejó una especie de fetiche sobre la democracia como si fuese la forma de resolver todos los problemas. Yo creo que no lo es el sistema menos tiránico antes de la tiranía. Elijamos democráticamente cuáles decisiones deben entrar en la bolsa de toma de decisiones. Definición circular. Matemáticamente no pueden ser todos representados, así como la cantidad de recursos son limitados, la opción es binaria, se hace imposible la representación total. Y pasa que si vos tuvieras, o sea, es lo que decía antes de las decisiones que son necesariamente colectivas, ¿no? Hay decisiones que son necesariamente colectivas y hay decisiones que son individuales, que las podés tomar a nivel individual, o si no las tomás a nivel individual, las tenés que tomar a nivel grupal, no sé, familiar, o barrial, o municipal, o provincial. Todas esas son instancias que vos tenés que agotar antes de pensar en vamos a declarar esto como un problema de Estado que deberíamos resolver en la democracia nacional, ¿no? Que un poco existe igual, obviamente, no es como que todo votamos por la resolución de todos los problemas, pero tenemos un régimen, por lo menos en Argentina, altamente presidencialista y es como que termina siendo muy el que gana la presidencia gana todo, ¿no? Pero sí, volviendo al punto que mencionabas, esto de que es imposible representar todas las decisiones de todos los individuos, porque si fuese el caso, directamente cada uno de nosotros sería el representante, o tendrías que duplicar literalmente la cantidad de gente. Es como que yo te diga, cada uno de nosotros va a tener una embajada en un país, ¿no? Terminamos todos viviendo en otro país. Dagger, ya, Hazlitt me dice, Dagger, ya evolucionaste al capitalismo, todavía no. Yo filosóficamente, la idea, en lo ideal sería ANCAP, probablemente. Pero en la praxis no veo una forma. Burro enzapatado. No necesariamente representa si se pudiera obtener el total de la información. Sí, pero la información está desperdigada inherentemente. ¿Cómo obtenés el total de la información? La obtenés solamente mediante la existencia de esos individuos. Cada uno de esos individuos es un sistema que está seleccionando mensajes posibles del pool de estados mentales que tiene. Entonces, la información está imbricada totalmente, está manifestada totalmente en el estado mental de cada uno de los individuos de esa sociedad. Entonces, obtener la información sería básicamente replicar el cerebro de todos los individuos de la sociedad. La info se va creando constantemente. Bueno, exactamente. O sea, la información la tenés que manifestar cuando vos hacés y la creás constantemente. ¿Ya te hiciste conservador en lo familiar? No, por mí, cada uno garche con quien quiera. Bueno, ese es más o menos el argumento antidemocracia. El argumento, esta democracia no sirve. Yo lo tengo escrito de otra forma en mis notas sobre este argumento. Uy, creo que toqué un botón que no tenía que tocar. No, está bien. En mis notas sobre este argumento me tomo un rato largo para explicar a qué me refiero con compresión y información y qué sé yo. Pero como somos gorditos compu en general, creo que es bastante claro de qué estamos hablando. Me olvidé que existía Dagger, bien ahí. Ya se te va a pasar. ¿Qué opinas de que en Suiza, me lo dijeron hace un ratito, lo de que en Suiza deciden muchas cosas más de forma democrática? Tenemos la tecnología para que la democracia sea mucho más eficiente, ¿sí? Esta es una denuncia de los loops de feedback que tiene la democracia, y hay cosas que necesariamente vamos a resolver democráticamente, o por lo menos mientras las resolvamos democráticamente, cualquier cosa que agregue loop a ese proceso, o sea, perdón, cualquier cosa que agregue feedback a ese loop me parece bueno. Algo así nos decía Platón en República, poner a votar zapateros sobre cómo debe estar construido un barco. Sí, a Platón no le gustaba la democracia. Platón era... En República Platón concluye en la idea del rey filósofo. Entonces, no es sorprendente. Sí, Platón tiene también otra... no me acuerdo en qué diálogo es, pero hay un diálogo en el cual
Sócrates usa el ejemplo de si vos pusieras, dice, a un montón de niños a votar sobre quién es el más bueno, o el que dice más verdades, el que tiene más razón, o el que mejor, el que tiene más su interés o su bienestar en mente, y los pusieras a votar entre un médico y un panadero, dice, o algo así, obviamente dice ganaría el panadero. ¿Por qué? Porque el panadero diría, miren, yo les doy de comer, les doy golosinas, les doy cosas ricas y todo lo que ustedes quieren y los hago felices. Y este tipo, ¿qué les da? Sanguijuelas, les da remedios, les receta que coman menos, les hace hacer dietas extrañas que les disgustan. Y los niños aplaudirían como diciendo, tienes razón, aguante el panadero. Y se van a comer un pijazo. Pero el chiste es que todos deberíamos tener derecho a equivocarnos. Porque la premisa detrás de ese razonamiento es que hay tal cosa como el razonamiento perfecto. Hay tal cosa como la virtud, como una cosa arquetípica. Y que a esa virtud específica, a esa virtud universal, deberíamos apuntar, ¿no? Si vos partís de esa base, entonces tiene sentido que no todas las personas deberían decidir, porque si todas las personas deciden, hay algunas personas que no van a saber cuál es la virtud real y hay otras que no. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que es un proceso la virtud, es una creación y depende de cada uno de nosotros. Mi ideal sería que cada uno de nosotros tenga el menor impacto posible en la vida de los demás. Te escucho mientras como salchicha parrillera pensando en tu salchicha. Ah, la mierda. Una salchichita. Salchicha de copetín.